Capítulo 1. El jade bajo la luna. Dicen que el Palacio del Este guarda secretos más oscuros que las sombras que se cuelan entre los pilares de jade. Yo era solo una criada. Una más entre cientos. Pero bastó una noche para que mi nombre se escribiera en los pasillos del poder y del escándalo. Mi nombre es Seohana, hija de una curandera del Distrito Norte. Llegué al palacio a los 17 años, vendida por necesidad, no por elección. Mis días consistían en limpiar los corredores, servir el té y mantener la mirada baja. Pero fue precisamente por mantener la cabeza inclinada que lo conocí. Levanta el rostro, me ordenó una voz grave, templada como el acero forjado. Obedecí, temblando. No esperaba encontrarme con su mirada. El príncipe heredero Seonjun, hijo único del emperador, conocido por su sabiduría y su carácter reservado. Su rostro era tan sereno como los retratos que decoraban los muros, pero sus ojos me atravesaron como una espada. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó. Seohana, Alteza. ¿Y por qué estás llorando, Seohana? No lo había notado hasta ese momento. Las lágrimas bajaban por mis mejillas, silenciosas, traicioneras. Me incliné más, avergonzada, sin saber qué responder. Pensé que se marcharía. Pero en vez de eso, me tendió un pañuelo bordado en hilo dorado. Aquel gesto fue el principio del fin. Durante semanas, me observó desde lejos. Luego, empezó a hablarme en los jardines, al amanecer. Decía que le gustaba mi silencio, que era honesto. Yo no sabía cómo comportarme, así que solo respondía con gestos, con miradas. Y así, sin saberlo, caí en el pecado más imperdonable del palacio, enamorarme del hijo del emperador. Nos encontrábamos en secreto. Entre los cerezos, en la biblioteca cerrada, bajo la lluvia. Juramos no contarlo a nadie. Él prometió que hablaría con el emperador cuando fuera el momento. Pero ese momento nunca llegó. Mi madre ya sospecha, me advirtió una noche, tomándome de las manos con fuerza. No debes ir sola a ningún lugar. Y sobre todo, no lleves nada que te pertenezca cerca de sus sirvientas. La reina madre era famosa por su crueldad. Se decía que hizo desaparecer a la antigua concubina real por mirar una sola vez al emperador más de la cuenta. Ahora, al enterarse de que su hijo amaba a una criada sin linaje, su furia se volvió personal. Y llegó la noche del banquete imperial. Los fuegos brillaban en el cielo y la música inundaba los pabellones. Yo servía té junto a las otras criadas cuando los soldados irrumpieron en el salón. Gritos. Vasijas rotas. Y entonces su voz, fría como la escarcha. Detengan a Seohana. Me arrojaron al suelo. El comandante extendió su mano y, de entre mis ropas, sacó un collar de jade verde esmeralda, tan reluciente como venenoso. Este collar fue robado de los aposentos de su majestad, la reina madre. Me quedé muda. Jamás había visto esa joya en mi vida. El príncipe Seonjun se levantó de inmediato. Eso es imposible. Mi madre debe estar equivocada. Silencio. Tronó la voz de la reina madre, caminando lentamente entre los invitados. La deslealtad merece la muerte. El robo a la familia imperial es traición. Quise hablar. Quise defenderme. Pero todo estaba calculado. El collar había sido escondido entre mis ropas minutos antes, cuando una de las doncellas me empujó accidentalmente en la cocina. Fui llevada a la torre del castigo, donde se encerraban a los traidores antes de la ejecución pública. Esa noche, la celda olía a sangre y humedad. La luna me observaba desde la ventana, como si compadeciera mi destino. Cerré los ojos, recordando su sonrisa, sus promesas. ¿De verdad me dejaría morir así? Y entonces lo escuché. Hijana, susurró mi nombre. No dejaré que te maten. Seonjun apareció en las sombras, envuelto en una capa negra. Su rostro estaba pálido, sus ojos enrojecidos por la ira y el miedo. Forzó la cerradura de la celda con manos temblorosas. Debemos huir. Esta misma noche. ¿Y tu deber como príncipe? Mi deber es contigo. No supe si llorar o sonreír. Corrimos juntos entre los pasadizos secretos del palacio. Pero justo cuando creí que habíamos escapado, una figura emergió del otro extremo del túnel. ¿Huirás con una ladrona, hijo mío? La reina madre nos esperaba, con una docena de guardias detrás.
No permitiré que una bastarda arruine el legado de mi sangre. Si no regresas ahora, te desheredaré. Entonces hazlo, respondió Seonjun con firmeza. No viviré bajo tus reglas ni sacrificaré a quien amo por tu ambición. Sus palabras fueron dagas en el aire. El silencio que siguió fue eterno. Y luego, la reina habló. Entonces mueran los dos. La orden fue clara. Los soldados alzaron sus lanzas. El jade colgaba aún del cuello que me habían obligado a llevar. Todo se volvió confuso. Gritos. Espadas. El sonido del acero chocando. La sangre salpicando las piedras. Y justo cuando sentí que la muerte se acercaba, alguien más cayó por mí. Capítulo 2. El precio de la desobediencia. La sangre tibia que me salpicó el rostro no era mía. No. Grité, cayendo de rodillas. El cuerpo del príncipe Seonjun se desplomó ante mí, su manto negro teñido de rojo. Un filo lo había alcanzado al protegerme con su espalda. Vi su rostro, contraído por el dolor, pero sus labios aún se movían. Y Hana, corre. Pero no pude moverme. Las lanzas se alzaron de nuevo. Hubo un silbido de acero en el aire. Y de pronto, una voz cortó la noche. Deténganse. Retírense todos. Era el emperador. Su majestad descendía por las escaleras del túnel con una antorcha en la mano, escoltado por sus guardias personales. Su rostro no mostraba emociones, pero sus ojos estaban clavados en el cuerpo sangrante de su hijo. La reina madre palideció al instante. ¿Qué has hecho?, susurró el emperador, caminando hasta Seonjun. Yo, lo hice por el imperio. Esa muchacha iba a destruir el linaje real. Nos habría llevado al escarnio. Lo habrías dicho antes de intentar matarlos, replicó él, sin alzar la voz. Tu ambición ha cruzado un límite que no te perdonaré. Soy la reina. Soy tu esposa. Eres una madre que acaba de ordenar la ejecución de su propio hijo. El silencio cayó como un velo. Los soldados se apartaron. Algunos incluso retrocedieron, sin atreverse a levantar la vista. Yo me mantuve abrazando a Seonjun, suplicando con la mirada, con el corazón en carne viva. El emperador se inclinó y posó una mano sobre el pecho de su hijo. Aún respira. Debemos llevarlo con los médicos. Por favor, musité sin voz. El emperador me observó, por primera vez directamente. Te han acusado de robo. ¿Qué tienes que decir? No soy una ladrona. Nunca lo fui. Ese collar, lo colocaron en mis ropas a propósito. Alguien quería deshacerse de mí. ¿Quién? No lo sé, pero fue en la cocina, antes del banquete. Alguien me empujó y luego sentí algo extraño. No lo noté hasta que fue demasiado tarde. El emperador asintió lentamente. Encerradla, ordenó. Pero tratadla con dignidad. Se investigará el incidente. Padre. Susurró Seonjun, débil. Hijo mío, resiste. No permitas que todo esto sea en vano. Y así me llevaron a un pabellón aislado, custodiado, pero cómodo. Mientras Seonjun era atendido por los médicos imperiales, yo esperaba con el corazón apretado, temiendo que no despertara. Los días se hacían eternos. A veces escuchaba pasos al otro lado de la puerta, pero nadie entraba. Hasta que un día lo hizo. ¿Todavía finges inocencia? Era Lady Jun, la concubina preferida del emperador y rival silenciosa de la reina madre. Su voz era suave, pero había veneno en cada palabra. No tengo nada que fingir, mi señora. Eres astuta, lo admito. Pero si crees que has ganado algo, estás equivocada. Seonjun pronto perderá su lugar como heredero. Y tú, no serás más que una mancha en la historia. ¿Fuiste tú? Ella se detuvo. Sonrió con arrogancia. Yo no tengo por qué ensuciar mis manos. Pero te daré un consejo, si amas al príncipe, aléjate. O no solo tú morirás. Y se marchó, dejando su perfume flotando en el aire como un rastro de veneno. Esa noche no pude dormir. La brisa me trajo el eco de los tambores del palacio. La vida seguía afuera, pero yo estaba atrapada en una telaraña de poder, ambición y mentiras. ¿Cómo se lucha contra quienes nacieron para gobernar? Pasaron 5 días antes de que alguien más viniera. Esta vez, fue un joven vestido con ropajes de médico.
El príncipe ha despertado, susurró. Mi alma regresó a mi cuerpo. Corrí hasta el pabellón donde lo tenían. Me detuvieron en la puerta, pero él pidió que me dejaran pasar. Seonjun estaba pálido, recostado entre cojines de seda, con una venda en el torso y el cabello suelto sobre los hombros. Al verme, sonrió con ternura. Luces como si hubieras peleado una guerra. Tú casi mueres por una. Me arrodillé junto a su cama, tomando su mano. Debí protegerte mejor, murmuró. Estoy viva, y tú también. Eso es lo único que importa ahora. Sus dedos se entrelazaron con los míos. El silencio entre nosotros fue cálido, como un refugio en medio de la tormenta. Pero sabíamos que no duraría. Mi padre está furioso. No solo con mi madre, también con el consejo. Dice que he deshonrado a la corona por enamorarme de una sirvienta. ¿Y tú qué piensas? Que el amor no debería tener rango. Pero en este palacio, incluso el amor es un crimen. Entonces huye conmigo, le dije sin pensar. Vámonos lejos. Vivamos como personas comunes, sin títulos, sin intrigas. Él me miró largo rato. Luego bajó la mirada. Si huyo, pierdo toda oportunidad de protegerte. Y si te quedas, podrían matarnos. La decisión era una espada de doble filo. Amar en el palacio era como bailar sobre brasas, bello, pero inevitablemente doloroso. Esa noche, en secreto, el emperador me mandó llamar. Seo Hanna, me dijo, sentado solo en el pabellón de los sauces. Te salvé por mi hijo, pero eso no significa que confíe en ti. Lo entiendo, Su Majestad. Si realmente lo amas, debes dejarlo. Mi corazón se detuvo. No quiero verlo sufrir más. No quiero que lo usen como arma. Por eso te propongo algo, acepta exiliarte. Voluntariamente. Deja el palacio. Si lo haces, jamás volverás a ser perseguida. ¿Y él? Nunca sabrá que fuiste forzada. Pensará que lo abandonaste. Esa será tu carga, pero también su salvación. Era una sentencia cruel. Pero el emperador no pedía. Ordenaba. Y al salir de ese pabellón, bajo la lluvia tenue del amanecer, supe que mi historia con Seonjun estaba por romperse. Capítulo 3, la despedida sin adiós. Esa mañana el cielo amaneció gris. Las nubes bajas, pesadas, parecían arrastrar consigo el peso de mis pensamientos. Caminé por el pasillo de piedra que conducía al pabellón del silencio, el lugar donde solían recibir el castigo las doncellas desobedientes. No era allí donde iba a ser azotada, sino donde debía fingir mi culpa, para poder vivir. La propuesta del emperador no dejaba de repetirse en mi mente: exiliarme. Abandonarlo. Hacerle creer a Seonjun que mi amor era mentira. Será su salvación, me dijo. Pero yo sentía que sería su condena. Aquel día lo vi por última vez. Desde lejos. El príncipe heredero estaba en el pabellón del lago, rodeado de sus consejeros, debatiendo sobre la cosecha del otoño. Su rostro ya no mostraba la dulzura de antes. Había dureza en sus gestos, sombra en sus ojos. Su herida seguía cicatrizando, pero su espíritu parecía roto. Yo estaba escondida tras un biombo, oculta por orden del emperador. Era la única forma de verlo antes de irme. Quise gritar su nombre. Correr hacia él. Decirle que lo amaba, que todo era una trampa. Pero las palabras se me ahogaron en el pecho. Si lo hacía, todo estaría perdido. Su trono. Su vida. Y la mía no valía tanto. Aquella noche, me entregaron ropas simples y una carreta. Iba custodiada, pero no como prisionera. Era un destierro disfrazado de viaje voluntario. Me escoltaron hasta los límites del bosque oriental, donde comenzaba el mundo más allá de los muros del palacio. El viento soplaba con fuerza. Mi cabello, antes recogido con cintas de seda, caía ahora suelto y polvoriento. En mi cuello aún colgaba el collar de jade, el maldito objeto que me había condenado, y que nadie se atrevió a reclamar como prueba. El carruaje se detuvo. Aquí termina la ruta imperial, dijo el soldado al mando, sin mirarme. Desde ahora, camina sola. Descendí. El camino de tierra estaba cubierto de hojas secas. A lo lejos, entre las ramas, se alzaban los tejados de un pueblo humilde. Allí comenzaría de nuevo.
O al menos eso intentaría. Pero en el fondo, no tenía fuerzas. Los primeros días fueron silenciosos. Me alojé en una casa abandonada cerca del río, ayudando en el mercado para ganar arroz y agua limpia. Dormía en un futón duro y pasaba las noches mirando el techo de madera, preguntándome si él estaría pensando en mí. Hasta que alguien me encontró. Una tarde, mientras lavaba ropa en la orilla, una sombra se detuvo tras de mí. Su voz era inconfundible. ¿Eso era todo lo que significaba para ti? Me giré con el corazón estrujado. Seong-hun estaba allí. Solo. Con el rostro cubierto por una capa de viaje, pero sus ojos eran fuego puro. Dolor. Ira. Y algo más profundo, traición. ¿Cómo me encontraste? Susurré. No dejaste muchas pistas, pero sí suficientes. Avanzó, y su voz se quebró apenas. ¿Por qué te fuiste así? ¿Por qué me dejaste sin una palabra? ¿Era lo mejor? ¿Lo mejor para quién? Espetó, interrumpiéndome. ¿Para ti? ¿Para mí? ¿O fue que descubriste que la vida junto a un príncipe no era lo que soñabas? Me dolió. Porque sabía que no hablaba en serio. Estaba herido. Y yo era la daga. El emperador me hizo elegir, dije con voz baja. Si me quedaba, tú perdías el trono. Si me iba, al menos te dejaba con vida. ¿Y pensaste que podrías desaparecer así? ¿Qué dejaría de buscarte? No supe qué responder. Él dio un paso más, y sus manos se aferraron a mis hombros. Te amo, Hannah. No me importa el trono, ni las leyes, ni mi madre. Solo quiero vivir contigo. Aunque sea lejos. Aunque tengamos que escondernos. ¿Y si nos atrapan? Entonces moriremos juntos. Lo abracé. Lloré contra su pecho como una niña perdida. Mis dedos se aferraron a su túnica, como si con eso pudiera impedir que el mundo volviera a separarnos. No quiero que mueras por mí, susurré. No quiero ser tu debilidad. No lo entiendes, tú eres mi única fuerza. Nos besamos. Lento. Doloroso. Como si fuera la primera vez, y la última. Pero el destino no perdona a los que desafían al imperio. Esa noche, mientras empacábamos nuestras pocas pertenencias para huir, llegaron los soldados. La reina madre había enviado espías para vigilar los movimientos del príncipe. Y cuando él abandonó el palacio, supo de inmediato a dónde iba. Nos atraparon antes del amanecer. Por orden de la reina madre, anunció el capitán, Seo Hannah será ejecutada al amanecer por reincidir en su delito. Y el príncipe heredero será escoltado de regreso a la corte, donde se decidirá su castigo. Intentó resistirse. Gritó mi nombre. Luchó. Pero era 1 contra 20. Y mientras me llevaban atada, su voz me perseguía en el aire, entre los árboles, en el viento. No dejes que te separen de mí, Hannah. Pero esta vez, no tuve escapatoria. El amanecer nos encontró separados. Y yo, con la soga esperando mi cuello. Capítulo 4, El juicio del loto. Dicen que en el momento previo a la muerte, uno recuerda todo lo vivido. Pero yo no vi mi infancia, ni a mi madre, ni siquiera los días felices en el jardín con Seong-hun. Solo pensé en una pregunta. ¿Moriría odiándolo por no llegar a tiempo? ¿O amándolo hasta el último aliento? El amanecer teñía el cielo de rojo cuando me llevaron a la explanada del templo imperial. El sitio de las ejecuciones. Las piedras frías bajo mis pies, el murmullo de los asistentes, los pasos firmes del verdugo. El aire olía a incienso, pero también a miedo. Estaba arrodillada. Las manos atadas. El collar de jade aún colgaba de mi cuello, símbolo de mi culpa, símbolo de la trampa que me había convertido en enemiga del imperio. El sacerdote leyó los cargos. Robo a la corona. Desobediencia. Seducción del príncipe heredero. Huida ilegal del palacio. Conspiración. Las palabras me azotaban más que cualquier látigo. El verdugo desenfundó su espada. Sentí el frío del acero a pocos pasos. Y entonces, escuché gritos. Al principio eran confusos. Luego, más fuertes. ¡Detengan la ejecución! Todos se giraron. Un jinete irrumpió en la explanada, seguido por una escolta real. Desmontó de un salto.
Su capa volaba al viento. Era Seonjun. Nadie toca a Seohana. Rugió, caminando directo hacia el altar. Por orden imperial, el juicio queda anulado. ¿Orden de quién? Espetó el sacerdote. Del emperador. Gritó otra voz. El anciano monarca apareció, ayudado por 2 eunucos. Su rostro estaba marcado por el cansancio, pero su presencia aún imponía respeto. La ejecución se suspende. Esta joven será juzgada con evidencia real. Y esta vez, no aceptaré manipulaciones. La reina madre, sentada bajo un dosel de terciopelo, se levantó lentamente. Su expresión era una máscara de hielo. ¿Qué significa esto? Significa que me cansé de tus métodos, de tu sangre derramada en mi nombre, dijo el emperador con voz clara. Y significa que alguien ha hablado. Silencio. Un sirviente avanzó. Era uno de los criados de la cocina. Se arrodilló ante todos. Fue Lady Yun. Ella me pagó para que escondiera el collar de jade entre las ropas de Seohana. Por orden de la reina madre. Un murmullo sacudió la plaza. Mentira. Gritó ella. Este sirviente fue comprado. Manipulado. También tengo los recibos, dijo el emperador, alzando unos documentos lacrados. ¿Y los testigos? Más de uno. El escándalo estaba hecho. La reina madre enmudeció. Su rostro se contrajo en una mezcla de furia y humillación. Apretó los puños, pero no dijo una palabra más. Sabía que había perdido. Ya no tenía cómo ocultarlo. El emperador se giró hacia mí. Eres libre, Seohana. Tus cargos han sido anulados. Yo no podía hablar. No entendía cómo aún estaba viva. El verdugo retrocedió. Mis ataduras fueron cortadas. Caí de rodillas al suelo, sin aire, sin lágrimas. Seonjun corrió hacia mí. Me sostuvo en sus brazos, como si me rescatara de un abismo. Te tengo. Ya estás a salvo. ¿Cómo? ¿Cómo lo lograste? No podía permitirlo. No otra vez. Luché contra mi madre. Contra el consejo. Contra todos. Hasta que logré que mi padre escuchara. ¿Y ahora, qué pasará? Él me miró, con la misma ternura de aquella primera vez en los jardines. Ahora empieza nuestra verdadera guerra. El juicio fue solo el principio. Lo que vino después fue una batalla política. La reina madre fue despojada de su poder. En lugar de ser ejecutada, fue enviada al templo de los cerezos a rezar por sus pecados. Allí pasaría el resto de sus días, sin corona ni voz en la corte. Lady Yun desapareció. Se decía que se exilió en las montañas, aunque otros aseguraban que no sobrevivió al escándalo. Yo fui escoltada de vuelta al palacio, pero ya no como sirvienta. El emperador me concedió un título simbólico, la flor del loto blanco, una dama de honor sin linaje, pero con permiso imperial para residir en la corte. No era un matrimonio, no aún. Pero era un paso. Una grieta en las reglas ancestrales. Y en medio de todo, Seonjun y yo intentamos encontrar algo parecido a la paz. Te ves hermosa con ese vestido, me susurró una tarde, mientras me peinaban frente al espejo de jade. ¿Y tú con esa mirada de enamorado?, le respondí sonriendo. Algún día no necesitaremos escondernos. Algún día, te llamaré princesa delante de todos. ¿Y si ese día nunca llega? Entonces crearé uno nuevo. Sus palabras eran promesa y peligro. Porque sabíamos que el palacio nunca perdona del todo. Que la envidia, la política y los celos seguían rondando cada pasillo. Pero por ahora, respirábamos. Por ahora, vivíamos. Y eso, ya era una victoria. Capítulo 5. La luna sobre la flor de loto. Un mes después del juicio, los jardines del palacio florecieron como nunca antes. Los cerezos, los lirios, incluso los lotos que reposaban sobre los estanques, parecían haberse puesto de acuerdo para celebrar lo que nadie se atrevía a nombrar abiertamente. El regreso de Seohana como la mujer amada del heredero. Pero en palacio, todo tiene un precio. A pesar de haber sido declarada inocente, los nobles cuchicheaban cuando pasaba. Me llamaban la flor del lodo, la mancha blanca, la sombra del trono. Sabían que el príncipe me amaba, pero también sabían que no tenía apellido, tierras ni conexiones.
Solo tenía su corazón. Y eso, para ellos, era inaceptable. No necesita su aprobación, me repetía Seonjun cada noche mientras caminábamos por el pabellón de bambú. Solo necesitas estar viva. Y estar conmigo. ¿Y si el consejo te obliga a casarte con una princesa de sangre real? Entonces no habrá boda. ¿Y si te obligan a renunciar a mí? Entonces renunciaré al trono. No digas eso. Ya lo he dicho. Sabía que hablaba con el alma, pero yo también sabía que el deber de un príncipe era más fuerte que el amor de un hombre. Días después, la presión llegó. El Consejo Real, cansado de esperar una resolución, presentó al emperador una lista de candidatas con linaje impecable. El palacio ardía en rumores. Algunos lo veían como un intento por reemplazarme. Otros, como un último esfuerzo por doblegar al príncipe. Seonjun lo rechazó todo. Sin rodeos. En público. Mi corazón ya pertenece a una mujer. No necesito otra. Fue un escándalo. Por primera vez, un heredero enfrentaba al consejo de forma abierta. El emperador convocó una reunión urgente. Me mandaron llamar también. El salón estaba colmado de altos funcionarios, concubinas, consejeros, comandantes. Todos de pie. Todos en silencio. Seo Hanna, dijo el emperador, con voz solemne. ¿Estás dispuesta a servir junto a mi hijo como futura princesa heredera? La pregunta fue un puñal inesperado. No por el contenido, sino porque jamás antes se le había preguntado algo así a una mujer sin rango. Todo el salón contuvo el aliento. Yo también. Pero respondí con firmeza. Sí, Su Majestad. Estoy dispuesta, si el pueblo y el consejo pueden aceptar mi presencia. No deseo que mi amor arrastre a Su Alteza a la caída. El emperador me observó largamente. Sus ojos viejos parecían leer más allá de mis palabras. Eres sabia, muchacha. Y también valiente. Se levantó. Pero el imperio no se construye solo con sangre noble. Se construye con verdad y con lealtad. Si mi hijo te ama, y tú lo amas sin ambición, entonces no tengo objeción. La sala estalló. Algunos murmuraron con disgusto, otros bajaron la cabeza en señal de respeto. Por primera vez en siglos, una mujer sin apellido iba a ser reconocida oficialmente como prometida del heredero. Esa noche, bajo la luz de la luna, Seonjun me llevó al pabellón de las grullas, donde solíamos encontrarnos en secreto cuando aún era solo una criada. Aquí comenzó todo, susurró, tomando mi mano. Y aquí quiero hacerte una promesa. ¿Otra? La última. Sacó de su túnica una pequeña caja de madera tallada. Dentro, descansaba el collar de jade. El mismo que casi me llevó a la muerte. ¿Por qué conservas eso? Porque quiero que de ahora en adelante signifique otra cosa. No una trampa, no un delito, sino un recuerdo de que sobreviviste. De que vencimos. Tomó el collar y lo colocó sobre mi cuello con delicadeza. Desde hoy, no será el símbolo de tu condena, sino de tu lugar a mi lado. Y me besó. No como príncipe. No como heredero. Me besó como el hombre que había elegido desafiarlo todo por mí. Desde entonces, el collar de jade se convirtió en una pieza icónica. No por su valor, sino por su historia. Cada vez que me miraban con desprecio, lo tocaba con los dedos. Cada vez que los rumores volvían, lo recordaba. No como una herida, sino como mi victoria. Pasaron los meses. El palacio comenzó a aceptar mi presencia. No por costumbre, sino porque mi silencio se volvió ejemplo, y mi dignidad, escudo. No pedí trono. No pedí venganza. Solo pedí quedarme al lado de quien amaba. El emperador, ya enfermo, me tomó de la mano una tarde y dijo: Ahora sé por qué mi hijo eligió amarte. No por rebeldía, sino por verdad. Cuídalo, incluso cuando no lo merezca. Y lo hice. Y él me cuidó a mí, incluso cuando el mundo no lo permitía. Un año después, bajo los cerezos, caminamos tomados de la mano frente a todo el imperio. No como un príncipe y su concubina, sino como un hombre y una mujer que sobrevivieron a la peor de las guerras, el amor dentro de un palacio. Fin. Capítulo 1. Las sombras del palacio. El sonido del Mokeitak marcaba el amanecer en el palacio de Gyeongwon,
mientras la niebla del valle aún abrazaba a los cerezos dormidos. La brisa fresca traía consigo el olor del incienso quemado en los templos y los primeros pasos de los eunucos comenzaban a agitar los corredores de jade y madera pulida. Yo me levanté antes de que el gallo cantara. Como cada día, ayudaba a mi padre, el médico jefe de la corte, a preparar las hierbas que usaría durante las audiencias médicas de la mañana. Él era un hombre silencioso, de mirada sabia y manos firmes, respetado por su conocimiento y su rectitud. A pesar de estar siempre rodeado de nobles, nunca se permitió olvidar de dónde venía, del mismo pueblo que yo. Aerrin, me llamó con voz grave mientras trituraba raíz de ginseng, hoy deberás llevar estos tónicos a la residencia del gran ministro. Me detuve. No solíamos atender asuntos fuera del área médica sin escolta, pero la orden había llegado firmada con el sello real. ¿El gran ministro? ¿Ha caído enfermo? No. Dice que es para su esposa, pero algo en su tono no me agradó. No tardes. Lleva los frascos sellados. No dejes que nadie los toque. Asentí. Me coloqué el manto oscuro sobre el hanbok blanco, recogí mi cabello en un moño bajo y partí al ala este del palacio, cruzando los pasillos cubiertos de celosías talladas, sin mirar a nadie directamente a los ojos. No éramos nobles. Y lo sabían. Al llegar, un joven guardia me detuvo con la palma alzada. ¿Asunto? Traigo los tónicos solicitados por el gran ministro. Vengo en nombre del médico real Seo Daewon. El guardia me observó de arriba abajo como si buscara alguna mentira en mi postura. Finalmente, permitió el paso con un leve movimiento. Entré en silencio. El aire dentro del pabellón estaba denso, cargado de perfumes y telares. Una dama de aspecto altivo me recibió con la barbilla alzada. Déjalos en la mesa. El ministro no desea ver a nadie hoy. Entiendo, dije, sin alzar la mirada. Pero es preciso que verifique que los frascos no han sido abiertos hasta que... ¿Acaso estás insinuando que los sirvientes del gran ministro violarían un protocolo real? Me mordí la lengua. No podía decir más. Salí con una sensación extraña en el pecho. Pero fue al día siguiente cuando el mundo que conocía se derrumbó. Me despertó el ruido de botas en la tierra húmeda. Cuando abrí la puerta de nuestra casa, había soldados del palacio apuntando con lanzas. Seo Daewon, estás acusado de atentar contra la vida del gran ministro. Ven por tu voluntad o serás arrastrado. ¿Qué? Grité, empujando a los soldados, mi padre nunca haría algo así. Él solo preparó las medicinas solicitadas. Mi padre no dijo nada. Solo me miró como si supiera que algo así llegaría. Acarició mi mejilla con ternura. No llores, Aerrin. Confía en la verdad. Y sin más, fue llevado bajo la lluvia. Corrí detrás de ellos hasta las puertas del palacio, hasta que me impidieron seguir. Pasaron 3 días. En la corte, los rumores crecían como la maleza. Decían que el gran ministro había enfermado gravemente después de ingerir un veneno oculto en los tónicos. Que mi padre había sido sobornado por traidores. Que sería ejecutado al amanecer. Pero yo sabía la verdad. Mi padre jamás pondría veneno en un remedio. Y recordé a aquella dama, la que no me dejó verificar los frascos. No podía quedarme quieta. Esa noche, con una capa robada y el corazón latiendo a 1000, me deslicé entre los muros bajos que bordeaban el ala de los criados. No tenía un plan, solo desesperación. Mi intención era llegar a la oficina de documentos, encontrar las órdenes firmadas, descubrir quién había dado realmente la orden. Pero la suerte, o el destino, tenía otros planes. Al doblar una esquina en la penumbra, choqué contra alguien. ¡Ah! Caí de espaldas al barro, el candelabro que llevaba se extinguió. Una silueta elegante, alta, con ropas oscuras y bordados plateados se inclinó de inmediato. ¿Estás herida? Levanté la vista y vi un rostro que había visto solo desde lejos, durante las audiencias o las celebraciones nacionales. El rostro sereno del príncipe heredero Ji-wan. ¿Quién eres tú? Preguntó, con tono sereno pero firme. Soy hija del médico Seo Daewon, respondí, aún temblando. Sus cejas se fruncieron al oír ese nombre. ¿Y qué haces en esta parte del palacio, tan tarde? Mi padre no es un traidor, dije de golpe, sin pensar. Fue una trampa.
y sé que alguien falsificó la orden del tónico. Solo necesito tiempo para probarlo. Él me miró por unos segundos largos, en silencio. Luego, habló con una calma desconcertante. Ven conmigo. ¿Qué? ¿A dónde? Si hablas la verdad, entonces debes tener el coraje para sostenerla frente al fuego. No frente a un muro. Sin comprender del todo, lo seguí. Cruzamos corredores ocultos, jardines silenciosos y puertas selladas por los símbolos reales. Solo cuando entramos en un salón privado, con rollos antiguos y documentos sellados, comprendí. Esta es la oficina del príncipe heredero, murmuré. Correcto. Y si tienes algo que mostrarme, hazlo ahora. Y en ese instante, comprendí que mi lucha ya no era solo por mi padre. Era por algo más grande. Y quizá, por alguien que había empezado a mirarme con ojos distintos a los de un heredero al trono. Capítulo 2. El nombre de los inocentes. El silencio dentro de la oficina del príncipe heredero era tan espeso como el incienso quemado en los altares. A la luz de una lámpara de aceite, las estanterías parecían torres oscuras repletas de secretos. El príncipe Jiwan se sentó frente a mí con la espalda erguida. No había guardias, ni consejeros. Solo él y yo. Un heredero al trono y la hija de un médico acusado. Habla, ordenó sin elevar la voz. ¿Qué fue exactamente lo que entregaste en la residencia del gran ministro? 3 frascos de tónico. Preparados por mi padre esa misma madrugada. Sellados frente a mí. Yo los llevé. Nadie los manipuló, excepto. Me detuve. ¿Excepto? Una mujer, una dama del ala este. No me permitió verificar que se mantuvieran cerrados. Me dijo que no podía cuestionar el protocolo del ministro. Jiwan frunció el ceño, apoyando los dedos en su mentón. ¿Puedes describirla? Alta, piel muy blanca, con una peineta de jade celeste. Llevaba un hanbok púrpura con bordes dorados, no parecía una sirvienta común. El príncipe se levantó. Fue hacia una de las estanterías y extrajo un rollo lacrado. Este es el documento con la firma del gran ministro solicitando los tónicos, dijo, colocándolo entre nosotros. Si fue falsificado, habrá una diferencia en la tinta o en el trazo del sello. Lo desenrolló con cuidado. Observó cada trazo, cada curva. Es el sello del ministro, pero el papel no corresponde al tipo usado por su oficina. Esto es del archivo del ala norte. Solo hay una persona con acceso a ambos sectores. ¿Quién? Mi madrastra, dijo con frialdad. La gran reina viuda. Me quedé helada. ¿Insinúa qué? No insinúo. Sospecho. Ella ha querido desacreditar al ministro por meses, pero no podía atacarlo directamente. Tu padre fue un instrumento. Y si fue así, está en peligro real. Tenemos que detener la ejecución. Mañana al alba lo. Lo sé, me interrumpió, alzando una mano. Pero no puedo anular una orden real sin pruebas. Necesitamos una confesión, o un documento que pruebe que la orden no vino del ministro. ¿Cómo conseguiremos eso? Déjame eso a mí. Se acercó al muro, empujó una celosía y me mostró una pequeña salida que daba a un corredor trasero. Regresa a tu hogar. No salgas hasta que te mande llamar. Cualquier paso en falso puede costarte la vida. ¿Y usted? Iré al pabellón de las concubinas. Si esa mujer de la que hablaste está allí, la encontraré. Quise protestar. Quise ir con él. Pero comprendí que dentro de esos muros yo solo era un estorbo. Así que obedecí. Crucé los corredores en la oscuridad y regresé a casa con el corazón lleno de furia y miedo. Las horas pasaron lentas. Me senté en la sala, con las manos en el regazo, esperando una señal. El amanecer se acercaba. Entonces, los golpes en la puerta me sobresaltaron. No eran soldados. Era una anciana de rostro arrugado, con ropas de sirvienta del palacio. ¿Eres Aerrin? Sí, ¿quién? Vengo de parte del príncipe heredero. Rápido. Trae lo que tengas. Nos vamos. Sin tiempo para preguntas, me lancé al camino con ella. Subimos a una carreta cubierta y atravesamos una parte del bosque que no conocía. Llegamos a un antiguo pabellón de meditación, oculto tras un muro de piedra.
Allí, el príncipe me esperaba con expresión seria. La mujer que describiste es la dama Seohine. Es una concubina menor del difunto rey, bajo la protección de la reina viuda. ¿Y confesó? Aún no. Pero encontramos en su habitación un frasco idéntico al de tu padre. Abierto. Con restos de un polvo blanco. Me acerqué a él. ¿Es veneno? Sí. Y hay más. Descubrí un documento con su sello en el que ordena a uno de sus criados alterar los tónicos. Si logramos llevar esto al consejo, podremos detener la ejecución. ¿Cuándo se reúne el consejo? Dentro de 2 horas. Pero aún queda un obstáculo. ¿Cuál? La reina viuda está detrás. Ella puede bloquear cualquier audiencia si sospecha que la estamos acusando indirectamente. Guardó silencio. Luego me miró como si pensara algo peligroso. Solo hay una manera de hacerlo sin levantar sospechas. Que alguien cercano al pueblo, y al acusado, entregue el documento en persona, exigiendo juicio justo. Así será público, y no podrán silenciarlo. ¿Quieres que lo entregue yo? No puedo ordenártelo. Es un riesgo grande. Pero si no llegamos antes del amanecer, tu padre morirá con una mentira colgada al cuello. Lo miré a los ojos. No era un hombre cruel. Era justo. Pero más que eso, era el único que había creído en mí. Tomé el documento y lo guardé entre mis ropas. Llévame al consejo. El salón del consejo estaba colmado de ministros y cortesanos con túnicas ceremoniales. La reina viuda, alta, imponente, con su peinado de nudos dorados, ocupaba el centro de la sala. ¿Qué es esta interrupción? Exclamó con desdén al verme entrar. Yo me arrodillé en el centro, con la frente pegada al suelo. Mi nombre es Seo Aerrin. Vengo a exigir, según la ley del reino, una audiencia pública para revisar la sentencia contra mi padre, Seo Daewon. Un murmullo se alzó como una tormenta contenida. Silencio. Ordenó el príncipe heredero, que entró detrás de mí. Esta petición es válida bajo la ley de peticiones familiares del Cuarto Código Real. No puede ser negada. La reina viuda lo miró con odio. Sabía que había perdido el control de la situación. Presenté el documento, temblando. Un escriba lo leyó en voz alta. La tensión fue insoportable. Cuando terminó, uno de los ministros se puso de pie. Con esta evidencia, propongo suspender la ejecución y abrir investigación formal sobre la participación de la dama Hine. Y fue así. Mi padre fue liberado esa misma tarde, con el rostro pálido pero la dignidad intacta. No lloré al abrazarlo. Solo sentí que algo profundo se quebraba dentro de mí, y también algo nuevo nacía. El príncipe me observó desde lejos. No dijo nada. Solo inclinó ligeramente la cabeza. En el palacio, los rumores cambiaron. Hablaban de una joven que había enfrentado a la reina viuda. De un príncipe que la protegía más de lo normal. De un escándalo que apenas comenzaba. Pero yo no pensaba en eso. Solo recordaba sus palabras. Si hablas la verdad, entonces debes tener el coraje para sostenerla frente al fuego. Y el fuego, apenas comenzaba. Capítulo 3, El susurro de las espadas. Habían pasado 3 días desde que mi padre fue liberado. El pueblo susurraba su nombre con respeto. Pero dentro del palacio, los cuchillos invisibles comenzaban a moverse. La reina viuda no pronunció palabra alguna tras su derrota en el consejo. Pero no hacía falta. Su silencio era más temible que sus gritos. Se decía que la dama Hine había sido enviada a un monasterio, pero muchos aseguraban que jamás llegó. Que desapareció durante la noche. Mi padre quiso abandonar el palacio. Yo también. Pero algo en mí no podía alejarse. No después de lo vivido. No después de haber visto al príncipe Jiwan arriesgar su nombre para salvarnos. Y él me mandó llamar de nuevo. Nos encontramos en el jardín del pabellón de los ciruelos, bajo las ramas florecidas. Un lugar que parecía ajeno a la política y al veneno de la corte. ¿Cómo está tu padre?, preguntó el príncipe, caminando junto a mí. Agradecido. Y preocupado. No entiende por qué el palacio es tan silencioso ahora. Porque el silencio, en la corte, nunca es descanso. Es amenaza. Me detuve bajo un ciruelo. El viento arrastraba pétalos sobre su hombro.
Él los dejó caer, sin moverse. He pensado mucho en lo que hiciste, continuó, sin mirarme. Muy pocos se atreverían a enfrentar al poder. A exponerse así, por alguien más. No lo hice solo por mi padre, confesé. Lo hice porque usted creyó en mí. Si no fuera por eso, habría temido demasiado. Él giró el rostro hacia mí. Sus ojos no eran fríos, como decían. Eran intensos. Profundos. ¿Te quedarás en el palacio? Solo si puedo ser útil. Entonces, necesito tu ayuda. Lo miré, sin comprender. He descubierto que la reina viuda no actuaba sola. Hay un grupo de ministros que responde a ella. Están ocultando una red de corrupción desde hace años. Si logramos exponerlos, el reino podría liberarse de su sombra. ¿Y qué puedo hacer yo? Tú puedes entrar en lugares donde yo no. Puedes hablar con doncellas, con criados. Nadie sospechará de ti. Necesito que observes, que escuches, y me traigas lo que encuentres. ¿Y si descubren que trabajo para usted? Te protegeré, dijo, con voz firme. Quise creerle. Pero conocía el poder de los rumores. Y la crueldad de la corte. Aún así, asentí. Durante las semanas siguientes, me convertí en sombra. Aprendí a moverme entre pasillos, a fingir que escuchaba sin intención. Descubrí nombres, horarios, intercambios extraños de cofres entre sirvientes. Uno de esos nombres se repetía, Ministro Yun. Era uno de los más antiguos del consejo. Leal a la reina viuda. Y corrupto hasta los huesos. Una noche, mientras regresaba de observar el ala oeste, escuché voces en el patio lateral. ¿Llegó el cargamento? Sí. Sellado como medicina. Pero en realidad es oro. Parte irá a la frontera. Parte a la residencia del ministro Yun. Me agaché tras un muro, conteniendo el aliento. ¿Y el príncipe? ¿Sospecha? Dicen que está distraído. Que tiene interés en una joven, la hija del médico. Mi sangre se congeló. Ella, continuó el otro. Si es lista, se alejará. Si no, acabará como la concubina Gine. Ese mismo instante corrí. Corrí como si el suelo ardiera bajo mis pies. Subí escaleras, crucé jardines, hasta llegar al pabellón del príncipe. Los guardias me detuvieron, pero uno de ellos ya me conocía. Fui anunciada. Él apareció en la puerta, preocupado. ¿Qué ha pasado? Están hablando de mí. Dicen que me harán desaparecer. Como a ella, como a Gine. Dicen que usted está distraído por mi culpa. Jiwan me tomó de los hombros. Mírame, Aerrin. Obedecí. Mis ojos estaban al borde del llanto. No permitiré que te toquen. Pero si tienes miedo, puedes irte. Yo lo entenderé. No, dije, sin dudar. No me iré. No ahora. No cuando hay tanta oscuridad. No cuando alguien, cuando usted, me hace querer quedarme. Un silencio espeso nos envolvió. Solo se oía el crujido de las ramas de bambú. ¿Sabes cuál es el precio de caminar junto a un heredero al trono? No lo sé. Es alto. No hay garantías. Ni paz. Ni amor sin dolor. Pero si estás dispuesta a quedarte, entonces no estarás sola. Y por primera vez, me tocó la mejilla, apenas con los dedos. Un roce que lo dijo todo, sin romper el decoro. Ese fue nuestro primer gesto de afecto. En medio del peligro, nació algo tan frágil como valiente. 2 días después, el caos estalló. Una carta fue encontrada clavada en la puerta del salón del consejo. Una amenaza directa al príncipe, firmada con tinta negra y el sello del ministro Yun. Si sigues escarbando entre las sombras, pronto tú también pertenecerás a ellas. Asterisco. El consejo se dividió. Unos pedían la renuncia del ministro. Otros exigían pruebas. Y entonces, llegó la orden real, una investigación formal, pero bajo control del mismo Yun. Era una trampa. Debemos actuar antes de que manipulen las pruebas, me dijo Jiwan esa noche. Necesito que entres a la residencia del ministro. Esta vez no como espía, sino como sirvienta. ¿Una sirvienta? Una nueva criada. Una de las doncellas de cocina enfermó.
Yo haré que te asignen a ese puesto. Solo por una noche. Necesitamos ver lo que esconde en su estudio. ¿Y si me descubre? No te descubrirá. No dejaré que pase. Pero si sucede, no muestres miedo. Recuerda quién eres. ¿Quién soy? Él me miró a los ojos, y por primera vez, sonrió levemente. Eres la flor que brota en el hielo. Fuerte, silenciosa, y capaz de romper la piedra más dura con su raíz. Y esa noche, mientras el palacio dormía, me infiltré en la residencia del enemigo. Sabía que podía morir. Pero también sabía que por primera vez, el destino de un reino y el mío, estaban atados. Capítulo 4, bajo el manto del silencio. La luna parecía un cuchillo afilado en lo alto del cielo. Todo en la residencia del ministro Yun olía a secreto, los muros pintados, las cortinas demasiado cerradas, los pasos amortiguados por tapices que no eran necesarios. Me hice pasar por una sirvienta de cocina. Me asignaron al pabellón interior, donde debía llevar bandejas al estudio del ministro. Nadie me reconoció. Mi rostro estaba cubierto por una cinta de lino, como las sirvientas enfermas de la garganta. Una excusa creíble. Esperé hasta que el ministro se retiró a sus aposentos. Eran casi las 11, y el pasillo que llevaba al estudio quedó vacío. Avancé con la bandeja entre las manos, fingiendo torpeza, como una criada más. En cuanto estuve frente a la puerta, deslicé una pequeña lámina que el príncipe me había dado. Servía para destrabar cerraduras sin dañarlas. Una herramienta que no esperaba ver en manos de un heredero real, pero que parecía conocer muy bien. Entré. La habitación estaba a oscuras, pero la luna me dio la luz suficiente para moverme con rapidez. Los estantes estaban repletos de cajas lacadas, y en la esquina, un biombo dorado cubría parte de una pared. Busqué tras él. Encontré una rendija. Un compartimento oculto. Lo abrí. Allí, cuidadosamente alineados, había 3 sobres con el sello real, y en su interior, documentos de movimientos de oro, asignaciones falsas de tropas y mapas alterados. Uno de ellos mencionaba un plan de envío de armas a un feudo rebelde, justo al límite del reino. Estaba temblando. Esto era más grande de lo que creíamos. No solo era corrupción, era traición. Tomé los documentos y los guardé en la doble capa de mi hanbok. Pero justo cuando giré para salir, escuché el sonido más temido. Una respiración. ¿Quién está ahí? La voz del ministro Yun me paralizó. No sé cómo llegó tan silencioso. Pero estaba a 2 metros de mí. Y mi sombra me delataba. ¿Una ladrona? ¿O una espía? Traté de correr, pero él me tomó del brazo con fuerza. ¡Guardias! Grité. No por miedo. Sino porque sabía que había alguien esperando. Antes de que los soldados llegaran, la ventana del estudio se abrió con violencia y una figura vestida de azul real irrumpió con una espada corta. ¡Alto! Gritó Ji-wan. ¡Suelta a la doncella! ¿Tú? Exclamó el ministro, desconcertado. Estás interfiriendo en asuntos de seguridad. Estoy impidiendo una ejecución falsa. Esta mujer está bajo mi protección. ¿Tú, proteges a una sirvienta? Ji-wan desenvainó lentamente. Ella es más leal a este reino que la mitad de este consejo. Los soldados vacilaron. Ninguno se atrevía a acercarse. El ministro Yun no podía dar la orden de atacar al príncipe heredero sin consecuencias. Esto no quedará así, masculló el ministro. Estás cometiendo un error que te costará la corona. Prefiero perder la corona antes que reinar sobre ruinas podridas. Con eso, me tomó de la mano y salimos por la ventana que él había forzado desde el techo. Corrimos entre los techos de tejas, bajamos por una cuerda a los jardines ocultos y nos internamos entre los árboles de bambú. Cuando finalmente paramos, él estaba sin aliento. Y yo no podía dejar de mirarlo. ¿Por qué haces todo esto? Pregunté con voz temblorosa. Podrías dejarme. Podrías fingir que no me conoces. Nadie lo sabría. Yo lo sabría. ¿Pero por qué? Sus ojos se abrieron, como si esa pregunta lo hubiese golpeado de verdad. Porque cuando te vi por primera vez, luchando por tu padre, supe que eras distinta. Porque mientras otros esconden la verdad, tú la enfrentas. Y porque cada vez que me miras, me olvido de que nací para ser rey.
Sentí que el aire se detenía. No hubo beso. No hubo abrazo. Solo esa confesión que, en un palacio donde todo es mentira, se sintió más real que cualquier otra cosa. A la mañana siguiente, el consejo fue convocado por orden directa del rey. Ji-wan presentó los documentos robados. No mencionó mi nombre. Dijo que había recibido información de un informante anónimo. Los ministros se escandalizaron. Algunos temblaban. Jun negó todo, pero el sello en sus propios papeles lo hundió. La traición era innegable. El reino será juzgado con base en la ley, no en lealtades falsas, dijo Ji-wan frente a todos. Y cualquiera que haya participado, será castigado. El rey, viejo y enfermo, apenas habló. Solo asintió. Y ordenó el arresto de Jun y sus colaboradores. El palacio tembló. Esa noche, regresé a casa. Mi padre estaba más tranquilo, pero me observaba con algo más que preocupación. Hija, hay algo que debes saber. ¿Qué ocurre? La reina viuda te mandó llamar. Quiere hablar contigo. A solas. Sentí un frío en la espalda. ¿Aceptaste? No tenía opción. Si me negaba, sospecharían. Pero tienes que tener cuidado. Esa misma noche, fui escoltada hasta la residencia de la reina viuda. Un pabellón silencioso, sin música, sin sirvientas. Solo ella, vestida de luto, frente a un tablero de Go. Seo Ae-rin, dijo, sin mirarme. Siéntate. Obedecí. Debo reconocer que has hecho bien tu papel. La gente habla de ti como si fueras una heroína. Pero no olvides una cosa, este reino no tiene lugar para flores silvestres. Las que brotan sin permiso, son arrancadas. La miré fijamente. No busco gloria. Solo justicia. ¿Y amor? Preguntó con sorna. ¿Acaso crees que puedes estar al lado del heredero? ¿Tú? ¿La hija de un médico? No lo elegí. Solo ocurrió. El príncipe Ji-wan no será rey si te elige a ti. Lo haré caer. Y contigo también. Sus palabras eran veneno puro. Pero no me levanté. No la desafié. Solo dije. Entonces que caigamos juntos. Pero si él cae, lo hará por algo noble. No por servir a una corona vacía. Salí del pabellón con las piernas temblando. Pero en mi interior, algo se fortalecía. Porque ya no éramos solo el príncipe y la hija de un médico. Éramos dos almas desafiando un mundo que no quería verlas juntas. Y sabíamos que, tarde o temprano, deberíamos elegir. El reino o el amor. Capítulo 5, lo que florece bajo la nieve. Los días que siguieron al arresto del ministro Jun fueron extraños. El palacio, aunque más silencioso, parecía acecharme desde las sombras. Las miradas de los eunucos, las murmuraciones de las damas de compañía, todo pesaba sobre mis hombros. Pero lo que más me inquietaba no eran las paredes del palacio, sino el rostro del príncipe Ji-wan. Desde aquella noche en que escapamos juntos, no nos habíamos vuelto a encontrar. No en secreto. No en público. Y sin embargo, cada rincón del palacio me hablaba de él. Hasta que finalmente, llegó la orden que temía, el príncipe heredero sería convocado al trono en una ceremonia oficial. El rey, enfermo desde hacía meses, abdicaba en silencio. Y aunque aún respiraba, su poder ya era solo un símbolo. La ceremonia se preparó en menos de 3 días. El palacio fue adornado con seda roja, faroles de loto y banderas con los caracteres dorados del linaje real. Nadie hablaba de lo evidente, de que muchos de los aliados del príncipe habían sido purgados por la reina viuda. Y que él, ahora, era el único obstáculo entre ella y el poder absoluto. Mi padre me pidió que no asistiera. Que no me expusiera más. Has hecho demasiado, hija, me dijo con voz grave. Salva lo que te queda, tu vida. Pero yo sabía que no podría quedarme lejos. Algo dentro de mí, más fuerte que la prudencia, me arrastraba hacia ese día. Me colé entre la multitud vestida con un hanbok sencillo, con el cabello trenzado y cubierto por una capa oscura. Mezclada entre los sirvientes, pude ver cómo el príncipe avanzaba por la pasarela hacia el trono, con la cabeza en alto y los ropajes imperiales resplandeciendo como fuego al sol. Entonces, el silencio fue absoluto. El rey lo observó desde su lecho,
apenas capaz de alzar la mano para bendecirlo. La reina viuda se mantenía en la parte alta, junto al consejo. Y yo solo podía mirarlo desde lejos. Pero cuando el maestro de ceremonias leyó el pergamino, y se le ofreció la corona, algo inesperado ocurrió. Ji-wan no la tomó. En lugar de eso, dio un paso al frente. Antes de aceptar la corona de este reino, debo hablar ante todos, dijo con voz firme. Los murmullos comenzaron de inmediato. Nadie hablaba sin permiso del consejo. Nadie, excepto él. He caminado entre las sombras de este palacio desde que era un niño. He visto cómo la justicia es moldeada según conveniencia, y cómo el poder es usado para silenciar a los inocentes. Hoy no puedo, en conciencia, aceptar este trono sin decir primero la verdad. Todos contuvieron el aliento. Durante los últimos meses, fui testigo de traiciones que amenazaban la integridad del reino. Y si no caí en esa red fue gracias a una sola persona. Una mujer que, aún sin título, aún sin poder, luchó por la verdad con más valentía que muchos aquí presentes. Mi corazón se detuvo. Seo Aerrin, hija del médico real, salvó no solo a su padre. Salvó al reino de un golpe silencioso. Y es por ella que yo aprendí el verdadero significado del deber. El maestro de ceremonias temblaba. Los ministros se giraban incómodos. La reina viuda lo miraba como si quisiera destruirlo con los ojos. Por ello, continuó Ji-wan, si debo reinar, lo haré sin máscaras. Y si no puedo tomar la corona con ella a mi lado, entonces no la tomaré en absoluto. Un grito de sorpresa cruzó la sala. ¿Qué estás diciendo? Tronó la voz de la reina viuda. ¿Rechazas el trono por una plebeya? Rechazo el trono si está manchado por las reglas de un mundo ciego. Rechazo vivir entre muros donde el amor se castiga y la verdad se esconde. El rey, débil, intentó incorporarse. Nadie se lo esperaba. Y Ji-wan susurró. Ven. El príncipe se arrodilló a su lado. Padre, no deseo ser un rey que sacrifica lo que es correcto por conveniencia. No quiero gobernar solo. Quiero construir algo nuevo. Algo limpio. El rey lo miró. Y por un instante, una paz serena se dibujó en su rostro. Entonces el rey, a tu manera. Y con esa bendición, el silencio estalló en gritos. El consejo se alzó en quejas, la reina viuda se retiró del trono en indignación, pero nada podía detener ya lo que había comenzado. 2 días después, en una ceremonia discreta pero solemne, Ji-wan fue coronado. Y frente a todos, me tomó de la mano y me presentó como su consorte oficial. El escándalo fue inmenso. Pero su voluntad era ley. Durante semanas fui objeto de rumores, burlas, miradas torcidas, pero nada de eso importaba. Porque cuando las puertas del pabellón se cerraban, cuando la noche caía y nos encontrábamos lejos de la corte, él me hablaba no como un rey, sino como un hombre que me amaba de verdad. ¿Crees que esto dure? Le pregunté una noche, mientras contemplábamos los ciruelos floreciendo una vez más. No lo sé, dijo con suavidad. El poder siempre es inestable. Y el amor, aún más. Entonces, ¿por qué elegiste este camino? Porque te vi. Porque floreciste bajo la nieve, y entendí que hay cosas que valen más que una corona. Me abrazó. Y por primera vez, en medio de la historia, en medio de todo lo imposible, fuimos simplemente 2 personas, bajo los ciruelos, sin títulos ni destinos. Solo nosotros. Y la promesa de no rendirnos jamás.